a ver, dos personas. Vamos a esperar a que sus compañeros vayan agregando, que hoy está entrando tarde. Buenos días. Buenos días. Hola. Veo que algunos ya no habían visto que había el link. Recuerden que siempre lo publico en lo que viene siendo la de Classroom. ¿Ok? Bueno, vamos a ver quiénes se van agregando. Son poquitos hasta el momento. Vamos a ver. Marcelino, ok. Bien, muchachos, mientras que se van agregando, lograron leer algo de lo que les dejé, las notas y todo que les había dejado desde la anterioridad. ¿Pudieron leerlas? Nada. Ok, más que sentido puede ser que, ajá, simplemente no se entendía porque el sentido está. Ok, pues sí, me imagino que a veces el lenguaje matemático que aparece es un poquito complicado, pero más que de dejarlo a un lado, pues hay que empezar a acostumbrarse porque el estudio del cálculo tiene mucho que ver con ello. ¿Ok? Nada más para que tengan en consideración, por eso les dejé ese tipo de notas. O sea, no fue nada más porque sí, pues las encontré más completas y las que pude pues checar que tienen pues el lenguaje matemático. ¿Ok? Hasta aquí alguna duda, si no podemos seguir con la clase, vamos a empezar con el ejercicio que teníamos visualizado la anterior vez. Hoy va, ¿sí? Ok, correcto. Entonces voy a visualizar lo que viene siendo lo que nos quedamos viendo el día anterior, no sé si se acuerdan, lo del límite de lo que viene siendo una gráfica medio así rara, te la vamos a visualizar, no sé si se puede ver, me dicen. Me avisan muchachos si se puede visualizar o no se puede visualizar. Se borroso. Ok, vamos a ver. Ok, oye, voy a intentarlo porque sí, igual me parece borroso, no sé por qué, pensé que solamente a mí. Ahora, perfecto. Vamos a tratar de analizar esta gráfica y pues no la voy a omitir porque esta es una de las cosas importantes que se toman al inicio del estudio del cálculo, ¿ok? El tratar de, como mencioné, graficar, de situar los puntos, de estar checando todo lo que estábamos trabajando en la clase anterior, son de las cosas más importantes que se toman al momento del estudio del cálculo, ¿ok? Saber prácticamente todo lo de precálculo, como mencioné, es
de gran importancia. Una duda, ¿quién es la persona que aparece aquí como Glenda González, por favor? Solamente para reconocerla, porque no recuerdo ese nombre en todas estas semanas de clases, si es de nuevo ingreso, para que lo cheque con mi lista al final de la clase, por favor. Ok, ok, no hay problema. Sí, esa duda nada más tenía. Vamos a ir checando los demás. Correcto. Bien, hasta ahorita todo bien. Entonces sigamos con la clase. Si nos damos cuenta, ahí tenemos la función valor absoluto de x entre x y tenemos que ver qué pasa cuando x tiende a cero. Como mencioné en la anterior clase, que era lo importante aquí, cuando yo pregunto, espero que hoy no se corte como la anterior vez, cuando yo les logro preguntar algo del estilo, ¿hacia dónde se acerca cuando yo me acerco por un lado? Lo que yo quiero que me respondan, o más aún, lo que se quiere en general que alguien responda, es el valor que se obtiene de y cuando tú te acercas en x, ¿ok? Si yo les digo en este ejercicio de a qué valor se acerca cuando voy en 5 y tú me dices pues en 5, pues es incorrecto porque la idea es que tú me trates de decir a qué valor está correspondiendo las y, o sea, la imagen. Siempre que se les pregunta a qué valor tiende, te están hablando del valor de y. ¿Ok? Es lo que quiero que tengan aquí súper rescatado. Ya saben, siempre que les digan a qué valor si yo te doy uno de x, pues tiende en y. Es lo importante. Y aquí voy a empezar ahorita la pregunta. Si me voy por este lado, fíjense para dónde va el mouse. Si me voy por este lado, ¿hacia dónde se está acercando el valor de y? ¿Hacia qué valor se acerca? A uno, pero esa es la pregunta. ¿Está definido el uno en esta pues función? Nos damos cuenta que acá, exactamente, aquí es un puntito blanco que se considera como pues un intervalo abierto. Ahora por el otro lado de la función, si yo me voy acercando ahora hacia aquí por donde está el cursor, ¿hacia qué valor me estoy acercando? A menos uno. Exactamente, tampoco se incluye. ¿Qué es lo chistoso de estos ejercicios? Porque tiene un chiste. Si nos damos cuenta en el ejercicio anterior que hasta la función era muchísimo más fea, ¿qué es lo que estaba pasando con esta función? No estaba definido el punto, si nos dábamos cuenta. Aquí nos damos cuenta cuando x es igual a 0, nos damos cuenta que y igual a 2 no está definido. Pero nos damos cuenta que si nos vamos... ¿Sí? ¿Preguntas un momento? ¿Nada? Bueno, prosigo. Si nos damos cuenta cuando nos acercamos por este lado, por donde está el cursor, aunque nos estemos acercando por este lado, nos está dando o nos estamos acercando a y igual a menos 2. ¿Ya se dieron cuenta? Y cuando nos acercamos por este lado, es el famoso aproximarte por la izquierda y por la derecha, que después vamos a estar viendo, nos damos cuenta que también vuelve a tender o vuelve a acercarse al mismo valor. O sea que por la izquierda y por la derecha estamos obteniendo casi el mismo valor, o sea, muy cercano, va acercándose bastante a eso. Pero ¿qué pasa con este ejercicio que les acabo de poner? ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta gráfica? Si nos acercamos por acá, ustedes me decían que tiende a 1. No importa que no esté definido el valor 1, pero me dicen que se acerca a 1. Pero cuando nos acercamos por acá, tiende a menos 1. No importa que no esté definido el menos 1. Está tendiendo a menos 1. Entonces, en x igual a 0, en x igual a 0, ¿a qué valor creen que tienda? ¿A menos 1 o a 1? Esa es pregunta para ustedes. Pues como dice Ángela, ninguno, porque la gráfica no me está dando un valor concreto. Solamente la gráfica, no nos hemos metido al método numérico. Si nos damos cuenta, cuando x es igual a 0, pues tú me puedes decir, bueno, pues ¿cuánto vale? 1. Y puede ser que digamos, Emit me diga, no, menos 1. Si nos damos cuenta, la misma gráfica no nos está dando un valor concreto. Nos está arrojando dos valores. ¿Ok? ¿Y para qué servirá este tipo de ejercicio? Cuando vemos algo de este estilo, se define de este estilo. Cuando x es mayor a 1, pues la función siempre va a ser 1. De hecho, si nos damos cuenta, es verdad. Cuando x es menor que 1, entonces nos estamos dando cuenta que f de x es igual a menos 1. ¿Ok? De igual manera, ¿qué es lo que podemos notar en este caso? Que cuando x es igual a 0, pues no existe un valor correspondiente para la gráfica tal cual, si nos damos cuenta.
no existe un valor correspondiente y por lo tanto se pudiera decir que pues el límite en este caso pues no existe porque pues no está definido como tal, ni siquiera está tendiendo a un mismo valor. Cuando checábamos anteriormente, siempre checábamos, bueno, siempre se veía que tendía a un mismo valor y podíamos decir, bueno, el límite tiende, y es cuando se utilizaba la palabra, tiende a, y ya sabías concretamente a qué número estaba acercándose, pero en este caso el límite no tiende ni tiende a -1. O sea, está haciendo como que dos partes diferentes. Más adelante vamos a estar viendo otro ejercicio muy clásico que tiene que ver con las hipérbolas, de cuándo, qué es lo que pasa cuando el número no está definido en la hipérbola, o sea, cuando no está en el dominio. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, ahora a continuación se presenta esta función. ¿Quién tiene preguntas? ¿Nadie? Muy bien. Ahora a continuación se presenta esta función medio rara. La función f de x igual a 1 entre x al cuadrado. ¿Ok? Si la graficamos, repito, la parte de las gráficas, ustedes ya deben saber graficarlas, deben saber por lo menos analizarlas. Nosotros vamos a dedicar solamente a checar lo del límite, vuelvo a repetir porque es de precálculo. Prosigo. Si nos checamos esta gráfica, esta es la gráfica de la función f de x entre 1 entre x cuadrada. Si ahora yo analizo qué es lo que pasa cuando x tiende a 0, es cuando necesito que ustedes me contesten. Si yo me acerco por este lado, ¿hacia qué valor de y se acerca x cuando es 0? ¿Hacia qué valor de y se está acercando? Me dicen que a 2. Cuando yo me estoy acercando por acá, tiende a 2. ¿Ok? Vamos a ver por aquí. No voy a decir que es correcto o incorrecto. Por aquí, ¿hacia qué valor me estoy acercando cuando me acerco a 0? Efectivamente, como nos comenta el compañero Ángel, nos damos cuenta que en ambos casos, o sea, por aquí y por aquí, está tendiendo a algo que es demasiado grande. Dice Albornoz, tiende a 2. Bueno, tiene razón, pasó por el 2, pero no fue 2, si nos damos cuenta. Si yo quisiera expandir esta gráfica al punto de que quede como que más amplio y se pueda visualizar más, nos daríamos cuenta que el 2 como que lo toma, pues, ajá, sin perdido, como que sigue todo derecho y sigue avanzando para arriba por esta parte de acá. Y por esta parte de acá igual no llega a ser 2, se sigue pasando para arriba. Y como dice Ángel, entonces de ambos lados está yéndose esta cosa a infinito. Y si nos damos cuenta, este tipo de gráficas se les encontraba en algo que se le conoce como asíntotas. ¿Ok? Recordemos que es el comportamiento asintótico. Cuando se veía esto, lo que viene siendo geometría analítica, en su nombre de ustedes era la representación matemática y sus aplicaciones, pero es geometría analítica, trabajaban con lo que viene siendo con sus maestros de las famosas cónicas, ¿no? Secciones cónicas. Veían hipérbola, veían elipse, veían circunferencia, etc. Cuando se llegaba particularmente con la hipérbola, existía como que una ecuacioncita en particular, que era la famosa asíntota de la hipérbola. Y ahí es cuando se conocía, entre comillas, la definición de la asíntota. La asíntota es un valor al que se está acercando a algo, pero nunca está llegando a ser. ¿Ok? Se acerca bastante a eso, pero nunca llega a ser. Con esa definición medio burda que les acabo de dar, pudiéramos estar como que entendiendo que la asíntota, ya con el inicio del estudio de la asíntota, estábamos trabajando con un poco del estudio del límite. ¿Ok? Nos estamos como que aproximando en ese momento de tercer semestre a los inicios del límite. ¿Ok? Las asíntotas prácticamente funcionan muy similar a eso, pero no son iguales. Disculpe, Gilberto, es que estaba terminando. ¿Qué necesitabas decirme?
Ujú, ujú. Eh, ok. Detalles con lo que viene siendo lo que estabas diciendo. No puedo decir que es una semiparábola por el simple hecho de que las parábolas no se reflejan. Ojo con ello, detalles nada más. No puedo decirlo de ese modo porque no se está reflejando hacia un lado. Para rematar, la ecuación, porque esto sí lo puedo ver como una ecuación, como tal, aparte de ser una expresión de una función, si la comparo con la de la parábola, no está muy similar, que digamos, pudiera parecer, pero no, porque si f de x la convierto en y, me quedaría como y por x cuadrado igual a 1. Automáticamente eso ya perdió la forma de lo que viene siendo la parábola, ¿ok? Recordemos que la parábola era de un estilo y cuadrada igual a px o la otra forma es la de x cuadrada igual a py. O sea, nos damos cuenta que la x nunca debe multiplicar a la y. O sea, eso es solamente en estructura algebraica. Y ya con eso nos estamos dando cuenta de que pues no está perteneciendo a hacer una parábola, nada más para eh, quitar esa idea, ¿no? En el momento de logarítmicas y exponenciales, bueno, si solamente me das la imagen, si solo me das la imagen, hasta yo pensaría que es una, o sea, digamos, si solamente me das un lado de la imagen, hasta yo pudiera pensar que es una logarítmica y una exponencial, ¿ok? Hasta yo pudiera pensarlo, o sea, pero ojo, porque cuando estamos trabajando esta función como tal, tú la mencionaste, dijiste es una función racional, entonces ya la encasillaste, ya sabes cuál es, no es necesario combinarlas con las demás. Después veremos racionales que impliquen también es en logarítmicas y exponenciales, o sea, obviamente. Pero en este caso nos centramos en que solamente es una función racional que pues es una entre x cuadrada, así sencillita. No hay que meter esos términos medio raros de esas funciones porque las verán en modelación matemática 2 y luego las trabajaremos casi al final. ¿Okay? En derivadas y pues inicios de todo lo que viene siendo el concepto de integral. ¿Okay? Ahora, hablando, sí, sí, okay. Ahora, en el caso de cuando dijiste lo de la asíntota, sí es cierto, eso sí fue cierto y yo estoy concreto contigo. Lo de la asíntota que dices que pues estas dos partes nunca van a tocar y todo eso sí es verdad, lo que estaba mencionando, pero el estudio del límite sí puede estudiar cuando x tiende a cero. Y es cuando va la pregunta porque estás diciendo que no se puede estudiar como tal, o sea, en síntesis, ¿no? Como que no se pudiera analizar esto, pero pues vamos a analizarlo. Si tenemos el límite de esta función cuando x tiende a cero, Ángel me dice que en ambos casos pues nos da infinito. No me está diciendo que la respuesta es infinita. Me está diciendo que en ambos casos parece estar yendo a infinito. Y es cuando yo les pregunto a todos, ¿ambos tienen a infinito positivo o alguno tiende a infinito negativo? A positivo. Ah, exactamente, por ahí dice Evelyn, no tiende a negativo, sí, porque si fuera para negativo sería como que una cosa así, para abajo. Los dos van tendiendo a un infinito positivo. Entonces, más adelante vamos a estar viendo qué es lo que ocurre. Recuerden que entre los temas había algo de límites al infinito y límites cuando tienden al infinito. Son dos cosas distintas y luego vamos a estar aclarando. Luego vamos a ver qué es lo que pasa cuando efectivamente el resultado que me está dando en ambos casos es infinito. ¿Qué se puede concretar? ¿Existe límite? ¿No existe límite? ¿Existe el concepto de el límite es infinito? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Te refieres a para acá? No comprendo lo que viene siendo la pregunta. Por lo que estoy entendiendo, si yo tengo una gráfica, digamos, tú estás diciendo qué pasaría si la gráfica va por acá. Ok, vamos a ver si se puede. Recuerdo que se podía dibujar acá. Vamos a ver. Yo entiendo algo de este estilo. A ver si me dices si no. Supongamos que tengo esta gráfica. ¿Se puede ver? ¿Se ve? Muy bien. Supongamos que tengo esa gráfica fea que acabo de hacer. Obviamente no es una gráfica como tal, porque aquí tenemos un tremendo golpe que pues viola con el concepto de la función, ¿no? De hecho, no es una función se podría decir de suave, porque pues ya tiene un pico. Pero supongamos que esto está bien bonito y bien hecho. ¿Ok? No sé si a eso te refieres, que qué pasaría
cuando esto está tendiendo más que nada como que a un estilo así. Bueno, cuando se tiene eso me tienes que dar un valor de X porque recuerda que siempre cuando se trabaja el límite estás checando un valor. No estamos trabajando todavía el límite de un intervalo y de hecho no lo vamos a ver en este curso, no. Me tienes que dar un valor de X. Dime un valor de X que veas acá, obviamente, el que tú quieras. El 10, pues entonces yo simplemente voy a alzar como quien dice, voy a como que tratar de fijarme en este puntito. Pues por lo tanto, me doy cuenta con esta figura que acabo de dibujar que cuando x es igual a 10, el valor de y está tendiendo a algo de por acá, ya sabes, no sé muy bien qué valor sea, pero está tendiendo a un valor. Por lo tanto, como esta es una función sencillita que no tiene mucho análisis, después veremos que en este tipo de funciones, así como esta grafiquita, veremos que pues el límite cuando x tiende a 10, pues va a ser tal cual el valor que te haya dado acá. ¿Ok? En este tipo de funciones, después estaremos trabajando, son las más fáciles, son funciones algebraicas muy sencillas, las estaremos trabajando con varias propiedades. Pero pues esta que les acabo de poner, la original, esta feísima que está acá teniendo el infinito, pues son casos especiales que estábamos trabajando para ver qué es lo que ocurre cuando no las cositas son, como se dice, de algo sencillo o algo fácil de ver. No sé si respondí con esta pregunta, Abner. ¿De nada? Es bueno preguntar, muchachos, todos deben preguntar porque recuerden que cálculo, pues sí lo puedes leer en un libro y entenderlo, pero pues qué tal si no le entiendes a algo más que me dicen que están viendo difícil lo de las notas básicas que les di. Bueno, si no hay más dudas, voy a proseguir. Sí. Está a escala, si eso te refieres, Gilberto. Por ejemplo, yo puse la escala de las X para esa gráfica, que se vean que las X están aumentando muchísimo y que las Y solamente con ver que no están aumentando mucho, poquito de hecho, al ser cuadrática, pues los valores van a estar tendiendo así muy feo para lo que viene siendo infinito. O sea, yo adecué mi gráfica, o sea, en la escala cuando hice la gráfica como tal en GeoGebra, y pues lo puse de ese modo para que se pudiera ver. Solamente hice un rediseño de la escala, pero pues sí es correcto porque ya está graficado. No, no. Sí, es que ahí está mal el concepto. Tú me dijiste, si yo tengo el intervalo de menos infinito a cero, de acá hasta acá, si yo veo solamente la gráfica obviamente original, no la pintorroteada que puse, me doy cuenta que me dijiste eso, y cito, me dijiste que el resultado podemos ver que es cero, o sea que tiende a cero. Y eso no es verdad. Si nos damos cuenta, para acá, si nos vamos acercado, como tú dijiste, el estudio de la izquierda y derecha es muy importante en los límites, tiende a infinito. De hecho, cuando x es igual a cero, se va a infinito. Y por el otro lado, de cero a infinito, si nos vamos acercando a cero, igual tiende a infinito cuando x está acercándose mucho a cero. Por lo tanto, es por eso que me refiero al estudio de los infinitos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué resultado tiene eso? X está siendo un número concreto, pero el resultado está siendo infinito cada vez que nos vamos acercando. Ese es el estudio prácticamente cuando un límite está dando como resultado un infinito y vamos a ver si existe o no existe como tal. ¿Okay? Eso es lo que vamos a trabajar obviamente muchísimo más adelante. Ya estamos entendiendo los conceptos básicos. Ahora, otra cosa que me dijiste, no recuerdo porque te dije dos veces, ¿no? La segunda no recuerdo cuál era, disculpa, pero pues prácticamente sí vamos a poder estudiarlos. Vamos a estar viendo qué pasa con cuando nos acercamos. Ojo, mucho cuidado con a qué decimos con, ya me acordé del segundo no. Cuando estamos estudiando dijiste que el analizar algo de la izquierda y por la derecha. Muy bien, eso es bastante importante y estoy de acuerdo. Luego te contradijiste. Dijiste que
Si checamos de acá para acá, nos damos cuenta que da un resultado. Pero si checamos de acá para acá, nos damos cuenta que da otro resultado en esta parte. No puedo analizar la gráfica como tal en dos tramos sin considerar toda la recta. ¿A qué me refiero? Cuando se estudia un análisis de un límite, tienes que estudiar de a fuerzas la izquierda y la derecha y ver a qué lugar está tendiendo la izquierda y a qué lugar está tendiendo la derecha. Aquí llegamos a un mismo valor, entre comillas, que va a ser infinito. En el anterior vimos que llegamos a un mismo valor que era 2 y en el otro que llegamos a diferentes valores que pues de plano era uno, uno era uno y el otro era menos uno. Entonces en ese caso pues no existe límite. Ahí sí de plano podemos decir que no existe límite. En este, pues todavía nos falta analizar si de verdad existe o no. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, prosigo entonces con lo que viene siendo más del estudio del límite. Pues como podemos ver a la izquierda y todo, pues aquí era prácticamente lo que estaba mencionando, que va creciendo hasta el infinito. Y pues de igual manera, tanto por la izquierda como por la derecha, estas cosas van creciendo como para el infinito. Pero todavía no podemos como tal concluir cuánto da el límite, o sea, cuál es el resultado de esto, porque todavía no tenemos, como bien dice, todavía esas herramientas como tal. Por eso solamente vamos a decir en este caso que en ambos casos el valor va tendiendo a infinito. No puedo decir que es infinito, ojo, todavía no puedo decir que es infinito, porque todavía no conocemos bien la terminología de los límites. ¿Ok? Podemos intuir ahorita solamente con checar la gráfica, no hemos llegado al método bueno como tal, el algebraico, o sea, el analítico. O sea, no podemos decir nada más que eso. ¿Ok? Prosiguiendo, no sé cómo quitar esas cositas que puse ahí. Ya ni modos. Prosiguiendo con todo esto. Había una forma de borrarlas, pero no me acuerdo cuál era. Ya la regué más. Ya está, perfecto. Prosiguiendo con toda esta parte, nos damos cuenta que ahora vamos a estar viendo cuáles son todos los métodos que vamos a estar trabajando. Ya los había mencionado anteriormente. Ya habíamos visto el método numérico, el cual es construir tablas de valores, ¿ok? La famosa tabulación de datos. A eso se refiere el método numérico. Es cuando evaluamos la función y checamos qué pasaba por la izquierda y por la derecha al estar evaluando los valores. El método gráfico, que como tal es checar la gráfica, estar elaborándola o a mano o utilizando pues una graficadora, solamente que repito con lo de las graficadoras. A veces las graficadoras no consideran dónde va a estar el punto de pues donde no hay límite, o sea, el punto que no está definido, ¿ok? Lo hemos visto anteriormente, de hecho les mostré el caso de cuando en GeoGebra ponía una gráfica y no me contabilizaba el punto donde pues no está definido la gráfica. Y pues el método más sabroso que vamos a estar utilizando es el método analítico. Aquí es donde pues es utilizar como tal el álgebra para pues poder utilizar después las propiedades del cálculo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Obviamente como tal no hemos visto el método analítico, eso va a ser en lo que vamos a estar metiéndonos ahora, va a ser lo que vamos a estar tomando en cuenta. Estas dos ya las vimos, ya las analizamos. ¿Son buenas o no son buenas? Sí son buenas esos dos métodos, son bastante buenos, sirven para lo que te tiene que servir, pero no son demostraciones. Ojo con ello. Método numérico y método gráfico nunca van a ser demostraciones en cálculo. Sirven para intuir, sirven para tener la idea, sirven para pues saber cómo comenzar a hacer un ejercicio, pero no sirven para demostrar algo. O sea, si te pido demuestra que el límite no existe en este punto y me utilizas el método gráfico, me utilizas el método numérico, no, no procede, amigos. ¿Te sirvió para ver que, más sí es cierto? No, como que no. ¿Qué es lo que debo utilizar para poder demostrarlo? El método analítico. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí para que empecemos ya a chambearle con esta parte? Bueno, ahora viene la parte sabrosa que es la que me gusta. Vamos a definir el límite así como tal, como machines, utilizando la definición formal del límite. A esto se le conoce como la definición epsilon delta del límite. Eso es un límite hablando matemáticamente. ¿Ok? ¿Qué nos dice eso que está ahí? Sea f una función definida en un intervalo abierto, si nos damos cuenta, todo lo que estábamos trabajando, siempre les decía, chequemos de qué pasa en este pedacito, qué pasa cuando me acerco para acá, qué pasa cuando me acerco para acá. Ese famoso qué pasa cuando me acerco,
Estoy hablando qué pasa si utilizo el intervalo de tal lugar a tal lugar. Y fíjense muy bien que nos está diciendo que es un intervalo abierto. No estoy trabajando un intervalo cerrado, porque no sé qué es lo que pueda pasar en los extremos. No me interesa. Me interesa qué está pasando cerca del punto. Por eso acá me dice un intervalo abierto que contenga a un punto C, salvo, pues posiblemente, no sé qué es lo que esté pasando en C, o sea, no sé qué ocurra en el punto C. Y nos damos cuenta que esta afirmación se lee de tal manera de que el límite de una función cuando x tiende a un número C va a ser un valor L. Dicho valor nos daremos cuenta más adelante que nos puede dar un resultado como tal un número, o podremos ver que nos da infinito, podremos ver otros casos, ¿ok? Y por lo tanto acá abajo ya definimos al límite utilizando lo que viene siendo la definición. ¿Cómo se lee toda esta parte? Se lee de la siguiente manera. Para todo epsilon mayor a cero existe un delta mayor a cero tal que si tenemos esta distancia, se pudiera decir de x menos c, vamos a tener un delta, entonces la función o el valor absoluto de f de x menos l debe ser menor a epsilon. Puede ser que todo este embrollo que está acá no se entienda. Definitivamente puede ser que no se entienda para nada y por eso vamos a utilizar un poquito de gráficas para entender la definición. ¿Ok? ¿Cómo quedaría la definición epsilon delta con una gráfica? De este modo queda, muchachos. Cuando les están diciendo esto que está acá, si 0 es menor al valor absoluto de x menos c menor a delta, te están diciendo prácticamente que aquí vas a tener en el eje de las x, como quien dice, un intervalito que va a estar del mismo tamaño. O sea, no puede ser que un intervalo esté más pequeño y el otro más grande. No, dense cuenta que aquí, de aquí a aquí mide delta, de aquí a aquí mide delta. O sea, miden el mismo espacio y siempre partiendo del punto C que vas a evaluar. Te está diciendo que vas a evaluar o vas a estar checando o verificando el intervalo que va desde acá hasta acá y estamos incluyendo al punto C, pero no necesariamente estamos evaluando al punto C. Estamos evaluando puntos que estén cercanos a C, siempre y cuando estén aquí en ese intervalito. ¿Y ahora a qué se refiere esto de f de x menos L debe ser menor a epsilon? Me está diciendo que obviamente al escoger un valor que esté aquí, en este intervalito, me va a arrojar un valor que esté aquí, en las y, que era lo que siempre les decía. ¿Qué es lo que pasa si estamos analizando la gráfica y nos acercamos a tal valor? Les decía, ustedes me deben contestar un valor de y. A eso me refiero. Ese valor de y va a estar dado por un valor L, que es donde ya vas a tener el límite, y lo que vas a estar checando son los valores de los lados, que son los epsilon. ¿Ok? ¿Cómo encuentro esto gráficamente? Pues simplemente tenemos que aplicar las fórmulas de lo que viene siendo los valores absolutos. Si tenemos acá el valor absoluto de x menos c, cuando esto es menor a delta, yo puedo simplemente romper el valor absoluto de tal manera que queda así. Esto es con una fórmula que ya se debió haber visto anteriormente, precálculo. Y pues de aquí despejo los valores. De tal manera que si me doy cuenta, x tiene como que la posibilidad de estar en el intervalo de menos delta más c, o sea, más el valor c, hasta delta más c, que es prácticamente lo que me está diciendo esto que está acá. Y de igual manera se puede hacer para lo anterior de f de x menos l menor a epsilon para obtener los valores que están aquí. ¿Hasta aquí alguna duda? Puede ser que sí. Momento de preguntar. Muchas cosas se van a representar a través de los símbolos. Sí, muchas cosas, pero no todo. Hay cosas que no se pueden representar como tal, pero sí varias cosas de eso. ¿Otra duda? No, no. De hecho, epsilon y delta después estaremos viendo qué es lo que va a estar ocurriendo con esos valores. ¿Ok? Después veremos que pueden ser muy, muy pequeños. En el caso de epsilon y delta, te refieres a esta parte, ¿no? Sí, epsilon y delta sí, siempre tienen que ser positivos, si a eso te refieres. El valorcito de acá que va a estar apareciendo y que va a estar checándose, va a ser el que va a estar variando bastante, que pues no necesariamente son positivos. ¿A qué me refiero? Cuando x es igual a 1, hemos visto que pasa en una gráfica. Yo ahí es donde yo me confundí, disculpa. Pero pues podemos checar qué pasa por el otro lado negativo de la gráfica. X puede ser pues
un valor negativo, pero el valor de epsilon y delta está refiriéndose a este vecindario donde va a estar como que andando el valor que me va a dar de resultado, ¿ok? Como estamos hablando de una distancia, tiene que ser positiva, ¿ok? Pero el valor que vamos a evaluar, x, ese valor x, pues puede ser pero más que nada ese valor c que vamos a estar evaluando puede ser negativo, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Ahorita vamos a ver obviamente ejemplos de esto. Claro, pueden copiar. Voy a poner ejemplos, pero estamos en cálculo, así que ejemplos simples no creo que hayan muchos, ¿ok? Sí, dependerá mucho de la persona en que considere que es simple o no. Voy a poner un ejemplo ahorita después de de cómo se utiliza todo esto de epsilon y delta y checar pues prácticamente a qué me refiero con todo esto, con entre comillas números porque estamos trabajando funciones, ¿ok? Me avisan por favor muchachos porque recuerden que ahorita voy a finalizar la clase para empezar otra vez otra llamada. Recuerden que así lo manejamos. ¿En qué vas a comentar? Ujú. Por ahí va la idea, no es tanto así, pero sí por ahí va la idea. Es que más que nada tú quieres buscar un valor de epsilon para que te arroje un valor de delta para que te arroje un valor de epsilon, ¿ok? Porque pues si pasa eso, entonces pasa esto. Y pues como decía, siempre tenemos que tratar de ver que estos dos estén como quien dice parejos, para que aquí estén parejos y nos arroje el valor que está aquí. Ahora vamos a, más adelante vamos a estar viendo cómo se realiza esto, porque se puede utilizar el cálculo del límite con las propiedades de golpe y ya te va a arrojar un valor y todo eso. O se puede utilizar la definición para demostrar que el valor que se tiene es real o es verdadero, que va a ser lo que vamos a iniciar, como dice el estudio de límites. Con eso vamos a estar iniciando, corroborar que un valor es verdadero en un límite, utilizando estas definiciones. Y pues obviamente no voy a mostrarles en este momento qué es lo que pasa cuando se tiene casos así muy raros que estás comentando porque pues no es pertinente en este momento, ¿ok? Están ya comenzando el estudio del límite. ¿Te vieron de copiar, muchachos? Ahí, ¿no? Recuerden que de las grafiquitas no tienen que estar así súper bonitas cuando se trata de estar copiando esta parte. Correcto. Muy bien, ahora vuelvo a mandarles el link, muchachos.
Javier, el problema. Sí, sí, está bien, está bien. Bueno, no sé si ya terminaron de copiar, puse otra vez la misma presentación en la misma página para que pues terminen de copiar los que no. Y si ya, pues podemos pasar al siguiente ejemplo para estar finalizando la clase del día de hoy con un ejemplo de este tipo. Ujú. Sí, por lo regular, vamos a ver algunas funciones que estén a trozos, pero pues no todas van a ser así como la que vimos que es tipo escalonada, donde no va a ser definido. Algunas van a ser así medio raras, que nos tiren una función, bueno, prácticamente es así, una función nos va a tirar otra función, de tal manera que digamos que sea así la curvita y luego como que se extienda a otra curva. Pues vamos a ver qué es lo que pasa al momento del punto de unión, ¿no? O sea, si él está definido o no está definido, si hay un límite en ese punto. Puede ser que una gráfica esté definida, pues tenga pues prácticamente el límite en cada punto que yo quiera checar, y en la otra gráfica también esté definida para todo punto que yo quiera checar. Pero en el punto donde se esté uniendo no sé qué es lo que va a pasar. O sea, puede estar ocurriendo eso y lo que tenemos que estar checando, qué pasa en el punto donde se unen las dos gráficas. ¿Ok? Bueno, ahora siguiendo con este ejemplo, vamos a checar lo siguiente. ¿Ok? En este ejercicio, de hecho, ya se me visualizó esto, lo tenía pensado que se visualice después, ya ni modo, no quedó bien esta parte, vamos a ver. Dice que tenemos el límite, como tal ya vamos a estar trabajando lo que viene siendo todo lo que es la forma en cómo se escribe, y nos dice que este límite con los 2x menos 5 es igual a 1, cuando x tiende a 3. Nos está diciendo esto automáticamente que el límite es 1. Tenemos que encontrar un delta tal que pues esta propiedad que está aquí, que es de la definición, se esté cumpliendo. ¿Ok? Tenemos que demostrar entonces prácticamente que este límite es verdadero. ¿Y cómo se demuestra utilizando lo que es la definición? Como tal, pues tenemos que, para este ejercicio, de empezar a checar qué es lo que nos dieron en el valor de epsilon, ¿ok? Podemos ver que epsilon en este caso, porque tenemos esta parte de acá, es igual a 0.001, ¿ok? Es lo que nos están dando acá, es el valor de epsilon. Entonces solamente lo que tenemos que estar haciendo es un poquito de trucos, más que trucos, estar haciendo lo que viene siendo acá las simplificaciones para llegar a un término en el que esto que está acá, que estoy señalando, sea muy similar a esta parte que está acá. Si nos damos cuenta, es lo que yo quiero, llegar a esta parte. Entonces, si nos damos cuenta, ya puedo despejar este 2 y me va a quedar que x menos 3 pues va a ser menor a esta parte. O sea, ya de este modo me está dando cuánto vale delta. Solamente haciendo esas pequeñas, como quien dice, operaciones. Y era prácticamente lo que yo quería, llegar a un valor de delta. No se preocupen, esto obviamente los voy a explicar mañana con un poco más de calma, porque ya está terminando la clase. Solamente que estoy tratando de mostrarles a qué se refiere cuando pues se quiere utilizar los valores de delta, o más que nada la definición epsilon delta para poder demostrar algo, ¿ok? Prácticamente es lo que necesito que se esté visualizando, solo es eso. Ya ves, mañana lo voy a explicar con más calmita. Y vamos obviamente a estar analizando lo que viene siendo la gráfica de este tipo de funciones y qué es lo que ocurre en ese punto. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Pueden preguntarme. Obviamente eso todavía lo vamos a visualizar el día de mañana.
¿Dudas? ¿Me pueden preguntar? Bueno, bueno, si no hay más dudas, muchachos, lo que sí necesito que estén trabajando es prácticamente, más que nada, que me investiguen lo siguiente. Porque sí necesito que lo investiguen. No lo voy a calificar, pero sí es para que ustedes lean, porque luego voy a estar utilizando esos términos, ¿ok? Lo primero que necesito que chequen es el comportamiento asintótico. O sea, ¿a qué me refiero con el comportamiento asintótico cada vez que lo esté manejando? ¿Ok? Lo primero que necesito que chequen. De hecho, lo voy a estar mandando en esta parte mientras que estoy hablando en el chat. Son más que nada las cosas que necesito que investiguen. Necesito que me digan qué es la asíntota, el comportamiento asintótico. Necesito de igual manera que me estén checando cómo calcular el dominio de una función, porque veo que están muy fríos en eso. Cualquier función que sea. Obviamente hay funciones muy feas y hay funciones muy sencillas. En los videos que tenía subido les había explicado que efectivamente hay como que una característica directa para saber cuál es el dominio de ciertas funciones. En el caso de las lineales son siempre los reales. En el caso de las constantes son siempre las lineales. En el caso de las cuadráticas son siempre todos los reales. En el caso de lo que viene siendo de todas las polinómicas, son en general todas las reales. En el caso de los cocientes, de los que son de cociente, tengo que determinar que, pues obviamente el denominador nunca sea cero, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras y como que ya están encasilladas de cierta manera algunas. Necesito que entonces busquen el dominio de una función, no como tal que investiguen todo, pero sí que medio sepan cómo calcular el rango de una función, ¿okay? Que tengan como que una idea de cómo encontrar el rango de una función, porque sí me va a servir. Y más que nada, saber graficar, ¿ok? Saber graficar lo más básico, como que tengan una idea de cómo hacer las gráficas, ¿ok? No les voy a pedir que me pongan allá una gráfica horrible, pero sí que sepan que cuando está hablando, cuando X vale 1, automáticamente sepas visualizar en la gráfica cuánto vale Y, si ya te dije que X vale 1, solamente con ver la gráfica. Porque hoy sí logré ver que algunos estaban medio perdidos, los estuve vigilando obviamente en la parte de la cámara, y sí logré ver que algunos no estaban como que visualizando a qué me refería o estaban viendo al techo, ¿ok? Así que mucho ojo con eso, muchachos, que sí nos va a servir. Y pues sí, la primera tarea va a ser esta semana, una vez se los digo, y va a ser sobre toda esta parte de límites. Así que pues, chequenle bien, estudien bien y hagan sus preguntas en su momento. ¿Dudas hasta aquí? Si no, finalizaríamos la clase. Está aquí en el chat, es asíntota, dominio de una función, rango de una función y obviamente saber graficar una función. ¿Ninguna duda? ¿Nada? Estudiar cómo es que en sí la función a trozos la puedes estudiar como tú quieras. Ajá, hay muchas formas de estudiarla. Pues obviamente sí, vamos a ver funciones a trozos con el límite, pero pues por el momento no, porque si te pongo a estudiar el límite y no sabes demostrar el límite ni checar el límite de una función a trozos, además de una función normal, ajá, mejor no vamos a estar checando eso y luego me vas a estar preguntando eso durante la clase cuando tus compañeros no han visto nada de eso. Me los vas a revolver y no, no es el caso. Necesito que aprendan bien esto porque si no cuando llegue a derivada no quiero verlos morir ahí, o sea, de plano. Prefiero que pues aprendan bien esto y no se metan en otras cosas. Primero aprendan esto bien porque cuando lleguemos a derivada va a ser, ya saben el límite, así que pónganse a chambear ustedes. ¿Ok? Nada más es eso. Si no hay más dudas, sean sobre hasta este momento los temas que hemos estado viendo, ya pueden empezar a retirarse. Bueno, hasta rato.